Ave César y ave alumnos de primero de la ESO, y bienvenidos al punto número 2 sobre el Imperio Romano. En historia se escribe con H. En este vídeo, por tanto, vamos a estudiar la segunda etapa de la historia de Roma, llamada la República. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en el punto anterior. Como estáis viendo, este es el eje cronológico de Roma, que tiene tres partes: la monarquía, la república y el imperio. Nosotros en este vídeo vamos a estudiar la República Romana. Vamos a recordar que en el vídeo anterior vimos la monarquía de Roma, cuando Roma estaba gobernada por reyes. Algo que ocurre en el momento en el que Roma se funda, en el año 753 a.C., y acaba en el 509 cuando Bruto, el senador y patricio romano, expulsa al último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. En ese momento empieza la República, que acabará en el 27 a.C., momento en el cual surgirá el Imperio Romano. Son, por tanto, casi 500 años de desarrollo histórico, muchos años, por tanto, en el que, por lo que este punto, ya os lo adelanto, va a ser bastante largo. Vamos a verlo. Aquí tenemos el punto 2 sobre la República y sus partes. En este caso tenemos 4 partes. El punto 2.1, en el que estudiaremos cómo se gobernaba Roma en época republicana. El punto 2.2, en el que estudiaremos las luchas sociales de Roma. El punto 2.3, en el que estudiaremos la creación del imperio territorial de Roma, que eso vamos a definir qué significa imperio territorial. Y el punto 2.4 sobre las guerras civiles romanas, que es la parte más interesante, ya que aquí vamos a estudiar a un personajillo que aparecerá y que es muy importante y que va a ser uno de los generales más famosos de la historia, llamado Julio César. ¡Empezamos! Con los apuntes delante tenemos que empezar viendo el punto 2.1, en el que vamos a ver cómo se gobernaba Roma en época republicana. Para empezar este punto debemos recordar cómo se gobernaba Roma en época monárquica. En época monárquica se encontraba el rey, que era el hombre más poderoso de Roma, el que gobernaba prácticamente Roma casi en solitario, y después tenía un consejo de personas, de nobles, que estaban alrededor suya, que se llamaba Senado, ¿verdad? El Senado estaba formado por los nobles romanos. Sin embargo, en el año 509 a.C., uno de esos nobles romanos, llamado Bruto, expulsa al último rey de Roma de la ciudad. Y eso provoca que los que se queden gobernando la ciudad a partir de ese momento sean, sí, los nobles, es decir, el Senado romano. ¿Quién se encargaba de gobernar Roma en época de la República? Pues está claro, es el Senado romano. Aquí lo tenéis. Era el órgano más importante de Roma y por tanto se dedicaba de los asuntos más importantes, como por ejemplo dirigir la economía e incluso declarar la guerra en caso necesario. ¿Quiénes formaban parte del Senado? Pues en época republicana solamente se podía formar parte del Senado si tú pertenecías a una familia de nobles, que en Roma se llamaban patricios. Junto con el Senado también había otros dos organismos que ayudaban a gobernar Roma, como por ejemplo los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? Pues son los políticos romanos, elegidos por los romanos para poder gobernar en diferentes asuntos vinculados con la ciudad de Roma y posteriormente con el imperio de Roma. Había un montón de magistrados, sin embargo el más importante era el cónsul, que era un poquito el magistrado principal que se dedicaba a dirigir el Senado, era algo así como un presidente. Y en último lugar nos encontramos con los comicios. Los comicios eran algo parecido a la asamblea popular que estudiamos ya en Grecia con Esparta y con Atenas. Esa asamblea de ciudadanos romanos, por tanto, son los únicos que podían votar, se reunía con la intención de votar dos cosas: aprobar las leyes y elegir a los magistrados. Estos son los tres organismos más importantes de gobierno de la República Romana. De todos ellos, como he dicho antes, el Senado es el más importante. Vamos a ver cómo se reunían y vamos a ver cómo discutían los asuntos importantes vinculados con la República. Vamos al vídeo. Yo os diré por qué hace esas cosas. Quiere comprarse una corona. Quiere destruir la República, gobernar Roma como un maldito tirano. Por eso lo hace. Por todo ello propongo que sea cesado como gobernador de la Galia, que disuelvan sus legiones
y sea llamado a Roma para enfrentarse a los cargos de guerra ilegal, robo, soborno y traición. Muy bien, Catón. Sigue lleno de energía y entusiasmo. César ha sido generoso con el pueblo porque César quiere al pueblo tanto como yo. Es el pueblo el que gobierna, no vosotros, dignos nobles. Son los soldados de César los que gobiernan, no nosotros, los dignos nobles. Voy a ahorrarnos a todos horas de inútil griterío y haré uso de mi derecho a veto en tu moción. No voy a... ¡Silencio! ¿Somos niños? Dejemos que hable el cónsul. Gracias, Cicerón. Hemos visto cómo en una sesión del Senado hay un problema, están discutiendo un asunto, y en el grupo de los senadores romanos había diferentes partidos políticos, igual que por ejemplo los hay ahora. Concretamente había dos partidos políticos, los optimates y los populates, que eran como los rivales, ¿no? En este caso el cónsul romano era el que dirigía un poco todo este follón que se armaba dentro del Senado. El cónsul era elegido en los comicios, por tanto, normalmente era una persona también del grupo de los nobles, aunque la cosa va a cambiar con el paso del tiempo, ya lo estudiaremos. Muy bien, chicos, pues hemos estudiado ya el sistema de gobierno. Vamos a pasar ahora a estudiar las luchas y los conflictos sociales que surgieron en la República. Conflictos que son bastante lógicos y sencillos de entender. Estos conflictos sociales se inician porque si tú no eras noble, no podías ser parte del Senado ni tampoco ser cónsul o magistrado romano, lo cual es claramente un problema. Por tanto, los magistrados romanos y los senadores romanos solamente eran miembros de la nobleza al principio de la República. Mientras que los plebeyos, que eran las gentes de Roma, los ciudadanos romanos que no tenían tanta riqueza ni tanto poder, es decir, que no eran nobles, no podían formar parte del Senado ni tampoco ser político romano. En pocas palabras, que no podían participar realmente en política en Roma. Por tanto, se genera un conflicto entre los nobles o patricios y contra los plebeyos romanos que querían participar en política y formar parte del Senado. Esta lucha social entre patricios y plebeyos generó una época de gran violencia y de muchísima inseguridad en toda Roma. De estas luchas sociales entre patricios y plebeyos saldrán un conjunto de consecuencias que van a beneficiar a los plebeyos. De alguna manera se puede decir que los plebeyos van a ser los que ganen esta lucha social contra los patricios. ¿Qué consecuencias va a tener estas luchas sociales? Muchísimas. Empezamos con ellas, son las siguientes. En primer lugar, se van a crear unas leyes llamadas las leyes de las 12 tablas. Antes de surgir estas leyes de las 12 tablas, en Roma la ley era consuetudinaria. Eso significa que todas las leyes romanas no estaban puestas por escrito, sino que se transmitían de forma oral, es decir, hablando. Claro, eso provocaba que cualquier patricio pudiese alterar las leyes como quisiera y los plebeyos pues tuviesen menos derechos. Sin embargo, para dejar clara cuáles son las leyes y que no se pudiesen modificar al gusto de alguien, se pusieron por escrito. Y eso supone, por tanto, que los patricios no pudiesen abusar de los plebeyos. El segundo cambio es la creación de cargos políticos exclusivos para los plebeyos. De hecho, el cargo político más importante o la magistratura más importante para los plebeyos va a ser el tribuno de la plebe. Solamente los plebeyos podían ser tribunos de la plebe, un cargo político exclusivo. Además, los plebeyos van a empezar a poder elegir sus propios cónsules. Antes de estas luchas sociales, en Roma solamente había un solo cónsul, como habéis visto en el vídeo. Sin embargo, a partir de las luchas sociales ya no va a haber solamente un cónsul, va a haber dos cónsules, un cónsul noble o patricio y otro cónsul del pueblo, un plebeyo. Finalmente, los plebeyos van a poder acceder definitivamente a las magistraturas, es decir, que van a poder ser políticos elegidos por los comicios y también van a poder formar parte del Senado, de modo que el número de personas que forman parte del Senado tras las luchas sociales va a aumentar. En definitiva, las luchas sociales van a darle poder a los plebeyos,
Tampoco penséis que los plebeyos van a gobernar ya del todo Roma. No, los nobles seguían teniendo mucho poder. Sin embargo, había un poquito más de igualdad gracias a estos conflictos sociales. Señal de alarma, chicos. Esto que vamos a ver ahora es muy importante, ya que vamos a ver el inicio del imperio territorial de Roma. Así que poned todos vuestros sentidos en modo alerta. Para poder entender este punto sobre el inicio del imperio territorial, tenemos que distinguir que en Roma había como dos tipos de imperio, ¿vale? Por un lado tenemos el imperio territorial y por otro tenemos el imperio político. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues muy sencillo. Con respecto al imperio territorial, debemos recordar que Roma va a conseguir conquistar prácticamente los territorios que se situaban alrededor del mar Mediterráneo. En este mapa podemos observar todas las zonas que Roma consiguió conquistar durante sus más de 1000 años de historia. Fijaos que todo el mar Mediterráneo está rodeado por territorios del Imperio Romano. De hecho, el mar Mediterráneo era conocido por los romanos como el Mare Nostrum, nuestro mar, básicamente. Estos territorios que componían el Imperio Romano se conoce como Imperio Territorial. Si el Imperio Territorial son todas las zonas que llegó a conquistar Roma, ¿qué es el Imperio Político? Bueno, pues como bien sabéis, Roma tuvo tres fases que corresponden a tres sistemas políticos distintos. La monarquía gobernaban reyes, la república gobernaban los nobles, los patricios, y en la última época se llama época imperial. ¿Y por qué se llama época imperial? Pues porque gobernaba un emperador. De modo que la época imperial surgió en el 27 a.C., en el momento en el que Roma empezó a ser gobernada por un emperador. Sin embargo, el imperio territorial, es decir, las conquistas de Roma, no comenzaron en época imperial, comenzaron en época republicana, que es cuando Roma empezó a conquistar muchas tierras. Pues esa es la diferencia entre el imperio territorial, que son las tierras de Roma, y el imperio político, que es la fase de Roma en el que está gobernada por un emperador. La creación del imperio territorial va a durar mucho tiempo. Las conquistas tardarán en llegar. Sin embargo, convertirán a Roma en un imperio gigante, como estáis viendo aquí en este mapa. El primer territorio en ser conquistado por Roma va a ser Italia, que es, sin duda, las zonas que se encontraban más cerca de la propia ciudad de Roma. Esta conquista de Italia ocurrió entre los siglos IV y III a.C., durante época republicana, al inicio de la época republicana. Sin embargo, una vez que Roma tenía conquistada la península itálica, va a surgir un enemigo contra Roma. Concretamente, una pequeña ciudad situada en el norte de África llamada Cartago, que tenía el mismo objetivo que Roma: conquistar todos los territorios del Mediterráneo. Por ello, estallará un conflicto, una guerra entre Roma y Cartago, las llamadas guerras púnicas, que fueron tres conflictos, tres guerras entre los cartagineses y los romanos, y además se llaman guerras púnicas porque los romanos llamaban a los cartagineses los púnicos. Sin duda, el general más famoso de estas guerras púnicas del bando cartaginés fue el general Aníbal Barca. A pesar de ser un excelente estratega, finalmente Aníbal Barca va a ser derrotado y Roma conseguirá la victoria en estas tres guerras púnicas. Gracias a las guerras púnicas y su victoria, Roma conquistará nuevos territorios de Europa, como por ejemplo Hispania, que es la actual península ibérica, España y Portugal, también la pequeña isla de Sicilia y parte del norte de África. Una vez conquistada Hispania, el norte de África, Sicilia y también tenía Italia, Roma se va a lanzar a conquistar algunas de las zonas más importantes de Europa a nivel cultural, concretamente Grecia, Macedonia y parte de Asia, conquistados entre los siglos II a.C. y II después de Cristo. Estos territorios habían pertenecido al antiguo imperio de Alejandro Magno y ahora los romanos lo ven incorporado a su gran imperio territorial. Ya en el siglo I a.C. comenzará la conquista de la Galia, que es lo que actualmente se conoce como Francia, conquistada por el famoso general Julio César. Aún quedarán territorios por tomar, entre ellos uno de los más importantes, que solamente será conquistado al final de la República. Concretamente hablamos de Egipto. Una vez visto las diferentes conquistas de Roma, vamos a ver las consecuencias que tuvo esas conquistas. Concretamente tuvo dos tipos de consecuencias positivas y consecuencias negativas. Vamos a ver las positivas.
Obviamente, las consecuencias positivas están vinculadas con la riqueza y con el dinero. Roma no solamente conquistó un montón de territorios, Hispania, la Galia, Grecia, Macedonia, sino que también saquearon esos territorios. Le quitaron a esos territorios todas sus riquezas y todos sus tesoros. Sin embargo, las conquistas también tuvo puntos negativos, concretamente dos. El primero era el tamaño del imperio, y es que Roma estaba creciendo por encima de sus propias posibilidades. De modo que al ser tan grande el territorio, había muchas dificultades para poder gobernarlo, ya que Roma solamente era una ciudad y el imperio era gigantesco. El segundo problema es mucho más importante, ya que está vinculado con los soldados romanos. Al ser tan grande el imperio, estos soldados tenían que marchar cientos de kilómetros fuera de sus casas y tardaban años incluso hasta poder volver a sus casas. Al volver a sus casas se encontraban que sus familias, al estar empobrecidas, ya que no se encontraban allí con ellos, perdían sus tierras y sus propiedades, y los patricios los habían comprado. Eso provocaba que la desigualdad entre plebeyos y patricios en época republicana creciese mucho más a consecuencia de las conquistas. Al existir una mayor cantidad de desigualdades entre patricios y plebeyos en época republicana, nuevamente los conflictos y las tensiones entre estos plebeyos y patricios van a volver a surgir. Concretamente surgirán en lo que se conoce como las guerras civiles, que vamos a estudiarlas ahora. Vamos ya a acabar el punto con las guerras civiles romanas, que no olvidéis que son consecuencias de esos problemas ocurridos durante las conquistas. Concretamente hubo 3 guerras civiles romanas. Sin embargo, en este punto solamente vamos a estudiar las 2 últimas, la Segunda Guerra Civil y la Tercera Guerra Civil, dejando la primera a un lado. La Segunda Guerra Civil romana enfrentó a 2 generales muy famosos en Roma. Por un lado, Pompeyo, y por otro lado, el famoso Julio César. Esta Segunda Guerra Civil romana tenía un objetivo: ver qué general romano se iba a hacer con el control de la República, o Pompeyo o Julio César. Finalmente, Julio César es el que gana esta Segunda Guerra Civil y se convierte en dictador. Cuidado, en dictador de Roma, porque Julio César jamás fue emperador de Roma. Sin embargo, el gobierno de Julio César sobre Roma no duró demasiado tiempo, ya que los senadores temían que Julio César le quitase todo el poder, y por eso lo van a asesinar. Van a asesinarlo en el mismísimo Senado de Roma. Vamos a verlo. Lo sigo considerando. ¿Cómo osas tocarme? ¿A qué esperáis? ¡Ahora! 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 ¡Un momento! La muerte de Julio César en el Senado provocó que ya no hubiese alguien que gobernase Roma, y eso provocó una tercera guerra civil en Roma. En esta ocasión, entre estos 2 generales, Marco Antonio, que era el mejor amigo de Julio César, y Octavio, que era el sobrino de Julio César. También el objetivo de esta guerra civil era ver quién se iba a hacer con el control de la República Romana, ya que no estaba Julio César. En esta ocasión, quien ganó fue el sobrino de Julio César, Octavio, quien derrotó a Marco Antonio en la llamada Batalla de Actium en el 31 a.C. La batalla que tuvo lugar en Grecia y que provocó la conquista de Egipto por parte de Roma y el fin de la Tercera Guerra Civil romana. Octavio se había quedado solo en el poder, ya que todos sus enemigos habían muerto, entre ellos Cleopatra y Marco Antonio. De modo que en ese momento, viéndose solo, Octavio se proclama primer emperador de Roma. Este sí es el primer emperador. Muy bien, chicos, y con esto hemos acabado el largo y tedioso punto 2 sobre la República. En el siguiente punto estudiaremos la última etapa de desarrollo de Roma, el Imperio Romano. Una etapa muy importante porque es la más famosa, donde hablaremos de los Césares y sus peculiaridades. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!